Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva charla de Fabiana Miño. En esta oportunidad Fabi nos va a estar hablando de aromáticas en macetas. Así que esperemos que sea de su agrado y sin mucha vuelta los dejo con Fabiana, que hoy nos va a estar capacitando nuevamente. Fabi, todo tuyo. Buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Bueno, mientras hacemos un tiempito para que se terminen de conectar, les voy contando más o menos de qué vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con aromáticas en maceta, pero en realidad esto va a ser un ciclo de 3 o 4 charlas donde vamos a hablar sobre todo este apasionante mundo de las plantas aromáticas. Vamos a hablar sobre, hoy por ejemplo, vamos a ver cómo armar un jardín si no tenemos espacio en nuestra casa, cómo armar un jardín de aromáticas sin tener jardín. Después vamos a estar el jueves que viene, vamos a estar hablando sobre usos y beneficios de las aromáticas. Y después, el próximo jueves, vamos a estar hablando de producción de aromáticas, cómo producir las plantas aromáticas, ya sea por semilla, por esqueje, por división de matas. Bueno, todo eso esa va a ser la tercera charla de plantas aromáticas. Así que bueno, espero que disfruten. Ya son las 6, así que bueno, vamos a ir empezando. A veces pensamos que si no tenemos mucho espacio no podemos tener un jardín o no podemos tener nuestras plantas aromáticas. Generalmente las plantas aromáticas pueden andar en cualquier tipo de espacio, pequeño, grande, mediano. Ahora les voy a mostrar en qué espacios se pueden producir las aromáticas. Pero hay seis condiciones o 6 conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir aromáticas en maceta. El primer tema que tenemos que tener en cuenta para producir aromáticas en macetas es la exposición al sol o a la luz. Este básicamente es un principio para cualquier tipo de planta. Las plantas no funcionan si no tienen luz. Algunas funcionan con menos luz, otras con más luz. Algunas se desarrollan con sol, otras con media sombra, pero básicamente todas necesitan luz. Las plantas aromáticas necesitan por lo menos 6 horas de sol. O bien podemos también exponerla a 12 horas de luz artificial. ¿Qué quiere decir luz artificial? Cualquier lámpara de bajo consumo, una lámpara LED o tubos fluorescentes, pero siempre tiene que ser luz fría o luz blanca. Entonces, si nosotros ponemos una maceta debajo de unas lámparas LED, si no tenemos sol, con 12 horas de esas lámparas pueden funcionar también. Así la podemos tener dentro de la cocina o en el lavadero, en una galería. Y no nos tenemos que preocupar mucho por el consumo porque son lámparas de bajo consumo. Entonces recuerden, tienen 6 horas de sol o 12 horas con lámparas artificiales, con lámparas LED. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta para cultivar aromáticas en macetas es qué macetas vamos a usar. Nosotros podemos conseguir, digamos, en el mercado, en un vivero, en un supermercado, en una frutería, muchos tipos de macetas. Pero las macetas tienen que tener por lo menos 3 litros. Y cuando hablo de 3 litros es literalmente 3 litros. Y puede ser el tamaño de un bidón de 3 litros, que puede de un jabón líquido, de una lavandina o bueno, cualquier recipiente que tenga 3 litros nos puede servir. O cualquier recipiente que tenga un diámetro de 15
a 20 centímetros. Eso también puede funcionar. Las macetas pueden ser de plástico, de cemento, de madera, de cerámica o de barro. Y la única condición que sí tienen que tener es que tienen que tener buen drenaje. Esto quiere decir que ya sea debajo o en el costado, las macetas tienen que tener orificios para que el agua circule libremente por ahí. El agua tiene que entrar, la planta debe absorber lo que necesita y lo que no necesita debe poder expulsarla por esos orificios. Entonces, la maceta tiene que ser no menor de 3 litros o de un diámetro de 15 o 20 centímetros y tienen que tener orificios suficientes como para que el agua drene. Acá tenemos, por ejemplo, macetas que podemos conseguir en casa. Por ahí algunos pueden pensar o pueden decir, pero estas macetas son feas. Bueno, esto puede ser un comienzo. Después les voy a mostrar más adelante cómo podemos transformar estos plásticos reciclables en macetas que sean más ornamentales o más decorativas. Acá, por ejemplo, en la primera imagen tenemos un bidón que, no sé, pudo haber sido de lavandina, de cloro, de jabón líquido, pero fíjense en la imagen de abajo, en un portamaceta que puede ser de plástico, de madera, ahí adentro hay 4 bidones de estos recortados. Estos 4 bidones ya ven que tienen ahí un sustrato, un poquito de sustrato. Ahí se pueden plantar una planta aromática por maceta. Y fíjense, no tuvimos que ir a comprar, solamente recortamos los bidones que teníamos en casa. Este sería el material, el tamaño ideal. Seguramente tiene 5 litros como mínimo. Después acá, en la segunda imagen, tenemos también un bidón que este pudo haber sido de 3 litros. Este es el que yo les decía hoy, que con esto es suficiente para comenzar, digamos, con una planta aromática en maceta. También, fíjense, se les recorta el pico, la parte del pico, y a partir de la boca, la parte más ancha, a partir de ahí ya se puede utilizar. Después tenemos acá también otros bidones, la tercera imagen. Y la cuarta imagen tenemos algo ya más decorativo. En este caso, me parece que se aprovechó mejor la maceta, se aprovechó todo porque solamente se le sacó el fondo. Y seguramente donde estaba el pico se le saca la tapa y por ahí puede drenar el agua. Fíjese que acá no tuvo que hacerse de grandes modificaciones, simplemente se recortaron las macetas y ya se están utilizando, o sea, se recortaron los bidones y ya se está utilizando como maceta o como fondo de maceta, como es acá en la de madera. Acá tenemos, por ejemplo, los mismos bidones ya transformados en algo más decorativo. Fíjense que acá en la primera imagen tenemos bidones recortados de forma distinta a la anterior, pero también al ser de 5 litros es un tamaño que nos puede servir para plantar inclusive algunas hortalizas. Acá tenemos en la segunda imagen botellas de 2,5 litros, pueden ser la del medio, y la de los costados pueden ser bidones de 3 litros. Yo no recomiendo que sea menor a 3 litros porque después les voy a mostrar cuando preparamos el sustrato por qué no nos conviene que sean tan chiquitas las macetas. Acá en la cuarta imagen también tenemos bidones cortados de costados, digamos, de forma transversal, y tenemos ahí algo decorativo que son las tapitas, los propios picos recortados, que es por donde va a drenar y va a contener el agua. Acá arriba, en la quinta imagen, también tenemos bidones recortados, todos de forma bien prolija, los pintaron de verde, y también tenemos, estas no son plantas aromáticas, seguramente son alguna especie de árboles que están siendo germinados ahí para después pasar a otras macetas. Y acá la sexta imagen es la que les mostré recién, fíjense que está el bidón recortado y lo ponen dentro de un portamaceta.
Estas son también macetas de plástico que se compran en cualquier vivero o en algún supermercado donde tengan parte de vivero de plantas. Fíjense que acá tenemos de 1, de 3 y de 5 litros. La de 3 litros y las de 5 litros son las que yo recomiendo para plantar aromáticas, y fíjense que son exactamente del tamaño de los bidones que les estaba mostrando recién. Y acá en la segunda imagen ya podemos ver cómo están colocadas en unas macetas más decorativas. Fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue utilizar plástico que teníamos en casa en desuso. Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de bidones o botellas recicladas, ya también de una forma más decorativa. A esta la forraron con una especie de vinílico, y estos son bidones más grandes, recortados también. Acá tenemos macetas ya compradas, fíjense que son de distintos diseños y distintos materiales, pero también son, obviamente, se pueden plantar en estos modelos. Acá seguimos con macetas recicladas. Fíjense que en la primera imagen tenemos un cajoncito con varias divisiones de madera. Después lo segundo es un canasto, que bueno, acá tiene una etiqueta que parece que es nuevo este canasto, pero fácilmente puede ser un canasto que tengamos también en desuso, que puede estar roto o puede tener algún agujerito por ahí que ya no lo queremos para otra cosa, lo podemos usar de portamaceta. Acá debajo tenemos también, adentro puede estar una maceta de plástico, de alguno de esos bidones que les mostraba, y le forramos con yute. Esta es una planta de tomillo. Y acá la última imagen tenemos romero en un portamaceta también hecho con palitos. Esto adentro seguramente también tiene una maceta de plástico reciclada, porque estos generalmente son sin fondo, o sea que solo se usan de portamaceta o justamente para disimular el plástico en el que pusimos la planta. O sea, todo esto se puede hacer con material reciclado hasta acá. Acá fíjense también portas macetas de madera. Esto puede ser un cajoncito también reciclado. Generalmente la parte de abajo tiene también orificios o tiene las maderas más separadas. A veces se le pone algún impermeabilizante, algún tipo de barniz o algún tipo de membrana líquida para que no se pudra tan rápido. Por el lado de adentro se pinta con eso, y este cajoncito nos puede durar un año o dos fácilmente. Después acá, en la segunda imagen, ya tenemos una maceta más decorativa, que bueno, aparentemente esto ya fue hecha con más, digamos, con más conocimiento de carpintería, pero está muy buena. También se puede hacer con maceta reciclada. Después acá tenemos esta otra, que fíjense, son cajoncitos hechos de madera, y le pusieron un techito ahí de chapas, aparentemente las chapas de plástico, para que no le dé tanto sol, o simplemente para decoración. Todas estas son especies aromáticas cosechadas, cultivadas en macetas. Fíjense, acá seguimos con las decoraciones con madera reciclada. Acá la primera es un cajoncito, una mesa, una bandeja tipo mesa, que probablemente tiene que tener como mínimo 30 centímetros o 40 de profundidad. Si no, yo no recomiendo, porque si no queda muy playito y las raíces no se pueden desarrollar mucho. Fíjense, la segunda imagen es un pallet recortado, pero yo la verdad que no le creo mucho a esta imagen, porque en mi experiencia no resulta mucho, porque son muy playitos. Ahora, si en lugar de una le ponemos dos maderas encimadas, ahí sí ya queda más alto y quedaría más o menos de la profundidad de esta tercera imagen que tenemos acá. Ahí sí puede funcionar, porque si no, no se olviden que yo les dije que las aromáticas necesitan como mínimo 6 horas de sol, y imagínense que esta macetita 6 horas expuesta al sol se va a recalentar y las plantas se van a calcinar, se van a deshidratar.
Después acá tenemos en la segunda imagen, perdón, se me fue, la segunda imagen tenemos también un pallet que simplemente lo usamos para colgar y después tenemos todas las macetitas. Esas macetitas son generalmente del tamaño que compramos en el vivero. Quedan divinas, son muy decorativas, pero ahí no van a durar mucho tiempo. O sea, ahí podemos tener unos 4 o 5 meses, pero si nuestra planta se adaptó bien, si tiene buen sustrato, si tiene buen riego, si tiene buena exposición, va a crecer rápido. Entonces, enseguida vamos a necesitar cambiarla de maceta, pero como decoración queda buenísimo. Y la tercera imagen sí sería un tamaño ideal y tendríamos que poner no más de 3 variedades por cajoncito. Acá tenemos otro tipo de recipientes, o sea, entiéndase por maceta cualquier recipiente en el que se puede poner sustrato y poner una planta, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos que macetas son aquellas que compramos solamente en un vivero, no. Cualquier recipiente que puede contener sustrato puede actuar de maceta. Acá tenemos, por ejemplo, unas latitas, no sé, pudo haber sido de leche o de durazno. Quiero decirles que lo mismo que les decía hoy, si son muy chiquitas no sirven. Si son las de 1 kilo de leche, bueno, más o menos pueden servir y también pueden durar lo que duran las macetitas que vienen de los viveros. 4 meses o 5, después, si andan bien las plantas, vamos a tener que cambiarlas. Pero ¿esto para qué nos sirve? Esto sirve, por ejemplo, por si nosotros queremos sembrar, si hacemos plantines en nuestra casa, o si queremos hacer las plantitas de gajo, que después vamos a ver cuando hablemos de reproducción de plantas. Para eso nos sirven esta latita. Pero después, cuando crecen, las vamos cambiando a macetitas más grandes o a recipientes más grandes. Acá tenemos también vidrios, frasquitos de vidrio. Fíjense que están con sustratos. Esto ustedes van a ver mucho en internet, la fotito de la plantita en el frasco de vidrio, con tierra. Yo les digo desde ya que estas imágenes son mentirosas. ¿Por qué? Porque la planta necesita sí o sí tener orificios. La planta sí o sí tiene que drenar el agua, no puede quedar la maceta con agua estancada porque las raíces se pudren. O sea que si estos frasquitos no tienen orificio debajo, la planta se pudre. O sea que esto puede ser un adorno para un día o 2 o una semana y después hay que cambiar sí o sí de recipiente. A veces ustedes también habrán visto aromáticas en vidrios con agua. Eso es otra cosa. Las aromáticas también pueden crecer en agua, pero o crecen en agua o crecen en tierra. Pero en tierra estancada o en tierra encharcada no crecen. Así que divinas estas fotitas, muy ornamentales, pero no nos van a durar mucho porque las raíces se van a podrir si el agua queda estancada. Bueno, y estas son las macetas comerciales que podemos encontrar en cualquier vivero, que les cuento que no están muy económicas ahora en este momento, pero bueno, son las tradicionales y todas estas que están acá en estas imágenes sirven, digamos, para nuestras aromáticas. Después ya vamos a ver arreglos en macetas, donde están en estas macetas que quedan divinas. Fíjense que pueden ser jardineras de fibrocemento en la primera imagen, después algunas altas. Estas altas pueden servir para poner las plantas que son más arbustivas, como el romero, la lavanda, una ruda. Acá tenemos más jardineras de plástico, acá tenemos otras de un plástico más decorativo, que es la cuarta imagen. Y después la quinta, la tradicional de madera, que está forrada con alguna especie de plástico o alguna especie ¿cómo es? De membrana asfáltica para que no se pudra la madera. Después acá tenemos, bueno, estos fuentones que antes se veían mucho en las casas. Por ahí se pueden reciclar algunos que ya estén con algún orificio, con algún agujerito que ya no sirve más para lo que fue comprado, digamos. También se puede reciclar y utilizar de portamaceta o de maceta directamente. Fíjense, acá están pintados de rojo. Después acá abajo estas son de barro, pero bueno, fíjense que tienen la misma forma y la misma capacidad que estas que son
que antiguamente fueron algún fuentón o alguna palangana. Acá tenemos más macetas decorativas que compramos en los viveros. Estas son de cerámica, muy lindas, muy decorativas. Estas que están en la primera imagen son de un tamaño que pueden andar bien, digamos, donde se pueden desarrollar perfectamente en nuestras plantas. Las segundas, yo creo que son más chiquitas, son las que van en la ventana o en algún portamaceta. Y después la tercera imagen, que son estas cuadradas, ya son también más grandes, que pueden portar ya un conjunto de plantas aromáticas. Acá tenemos también unas muy decorativas. Fíjense que estas sí son del tamaño de los plantines que compramos en el vivero. Nosotros compramos ahora en primavera, hay plantas de muchísimas especies, están casi todas las variedades que se pueden cultivar en nuestra zona. Las compramos, pueden pasar toda la primavera ahí en la ventana o en algún portamaceta. Y después, cuando termina la primavera, cuando comienza el verano o cuando termina el verano, las cambiamos a unas macetas más grandes. Pero fíjense que quedan muy decorativas. Y podemos tener una de cada tipo. Y acá, por ejemplo, en el número 4 tenemos 6 variedades de aromáticas. O sea, si alguien utiliza más de 6 aromáticas en la cocina, por favor me avisan que quiero comer esa comida. Después acá tenemos un conjunto de macetas en el piso. Fíjense que estas ya son macetas más grandes, con plantas ya de un tamaño bastante importante, pero andan perfectamente en estos tipos de maceta. Acá, por ejemplo, esto es para la segunda imagen, la de abajo, esto suelen estar así, son unos cajones que están cerrados, pero que tienen unos huequitos redondos ahí por donde salen las plantas, y esto se ve mucho en las cocinas de los restaurantes. Después acá tenemos también arriba de una mesada, fíjense, en una mesa, todas son macetas que se pueden preparar con aromáticas. Acá seguimos teniendo unos canastos que seguramente son reciclados también. Recuerde que cuando hacemos algún arreglo, ya sea sobre madera o sobre mimbre, hay que, como es, impermeabilizar por dentro para que no se pudra tan rápido. Bueno, entonces recién les contaba, el primer factor que tenemos que tener en cuenta es la luz. Necesita 6 horas de luz de sol o 12 horas de luz artificial. Las macetas que pueden ser de cualquier material, pero no menores de 3 litros o de entre 10, 15 y 20 centímetros de diámetro. Ahora, el tercer factor que tenemos que tener en cuenta para tener éxito en nuestro cultivo de aromáticas es el sustrato. El sustrato es el material, digamos, donde se desarrolla la raíz de la planta. El sustrato para macetas de las aromáticas no necesariamente tiene que tener tierra. Y si tiene tierra, tiene que ser muy poquito. El sustrato tiene que ser muy liviano. No se puede utilizar la tierra que usamos en el cantero o en el jardín, porque esa tiene otra consistencia que no nos va a durar mucho en una maceta. Ese sustrato lo podemos preparar nosotros o podemos comprarlo en algún vivero o en alguna casa de agroveterinaria donde vendan implementos agrícolas. El sustrato para maceta, ya sea comprado o que lo preparemos nosotros, tiene 3 ingredientes fundamentales. Uno es la turba. La turba es lo que mantiene la humedad. Cuando compramos una bolsa de tierra preparada en un vivero, generalmente tiene turba, pero si nosotros la preparamos en casa, podemos sustituir esa turba por materia orgánica, como es, que sea ya estacionada. La materia orgánica que usamos para nuestras composteras, para nuestro lubricario, pueden ser hojas secas, pueden ser resaca debajo de un árbol, por ejemplo, las virutas, la corteza de los árboles, todo ese material que usamos para el compost
o lo que desechamos de las podas, todo eso sirve para triturar y utilizar como turba, si lo preparamos en casa. Después, el segundo material que se usa, el segundo ingrediente que se usa para preparar el sustrato para maceta es la perlita. La perlita son unas pelotitas blancas que compramos en el vivero, que también viene cuando compramos la tierra del sustrato para maceta, que nosotros, por ejemplo, si no tenemos ese material, podemos utilizar arena. La arena en una proporción también, que después le voy a decir cómo es la proporción, también podemos utilizar como perlita para preparar nuestro sustrato. Y después el humus de lombriz, que es el que proporciona los nutrientes necesarios para la planta. El humus de lombriz sí es lo que hacemos, digamos, en nuestro lumbricario, o también podemos usar el humus que sacamos de nuestra compostera, de la que, como es la que conseguimos cuando reciclamos nuestra materia orgánica que sacamos de la cocina, todos los desechos de cocina que van a parar a la compostera se transforman en humus de lombriz, y eso es lo que en proporción utilizamos en nuestro sustrato para macetas. Si por ahí voy muy rápido, no se preocupen, que después este material les queda a ustedes, se los enviamos, y cuando termine la charla se habilitan los micrófonos para si quieren hacer preguntas. Yo paso rápido porque entonces les puedo contar todo y nos queda tiempo para las preguntas. Entonces, si queremos preparar nosotros la tierra, le ponemos materia orgánica, ya sea restos de hoja, de cortezas de árboles, todo lo que tenemos en el jardín, en el rincón debajo de un árbol, todo eso sirve de materia orgánica. Lo mezclamos con un poquito de arena y le ponemos humus de lombriz, o también puede ser algún fertilizante orgánico que compramos en el vivero. Todo eso tiene que ser en un 50% de turba, materia orgánica, 30% de arena y un 20% del humus. Eso todo es lo que vamos a usar para preparar nuestro propio sustrato para macetas. Entonces, por ejemplo, el romero, el tomillo y el orégano no son muy exigentes con los nutrientes, pero el perejil y la albahaca ya son un poquito más exigentes, ya sea con el agua o con los nutrientes. Eso después vamos a ver bien cuando veamos la charla de producción de plantines. Muchas gracias. Acá mi compañero me está prendiendo un café. Bueno, el cuarto factor que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos nuestras macetas, en nuestras aromáticas en maceta, es el riego. El riego es un factor tan importante como la exposición solar de las plantas. Así como las plantas necesitan tener un 6 horas de luz, también necesitan tener el riego exacto de acuerdo a la maceta y el sustrato que tienen y a la variedad de la planta. Por ejemplo, hay plantas que necesitan riego moderado y hay plantas que necesitan un riego más frecuente. ¿Qué quiere decir el riego moderado? Un riego moderado es cuando la planta solo va a necesitar que se la riegue cuando la tierra esté seca. Nosotros miramos una maceta o la tocamos, si está seca, ahí recién volvemos a regar. Eso es un riego moderado. Y un riego más frecuente es, por ejemplo, regar día por medio o todos los días, siempre y cuando la planta no esté encharcada, por supuesto, pero nosotros miramos la maceta y si vemos que está un poquito seca, ya la regamos, porque esa planta necesita tener permanente humedad. O sea, no puede secarse en ningún momento porque la planta se deshidrata. En cambio, en el riego moderado, la planta puede pasar un día o dos con la parte de arriba de la tierra seca y no va a pasar nada. La regamos después y ya se va a poner bien. Eso entonces, tener en cuenta el riego moderado y el riego frecuente. El quinto factor que tenemos que tener en cuenta es la fertilización de nuestras plantas. Como les decía recién, hay algunas plantas que necesitan más fertilización o más nutrientes que otras, pero de eso también vamos a hablar un poquito más adelante.
Entonces, cuando nosotros preparamos la maceta, tenemos que, al momento de fertilizar, de preparar la maceta, fertilizamos, le ponemos mantillo, compost, lumbricompuesto o algún fertilizante orgánico, ya sea líquido, en polvo o granulado que compramos en el vivero. Pero eso solamente le ponemos en el momento de preparar la maceta. Es muy importante tener en cuenta esto, que no nos podemos exceder en el fertilizante porque podemos quemar las plantas. A veces en las aromáticas, si no le ponemos fertilizante, no pasa nada si le pusimos un buen sustrato, pero si nos excedemos vamos a quemar y matar nuestras plantitas. Por eso, a veces, por ejemplo, como está en la maceta y la tenemos ahí a mano, decimos, la voy a fertilizar y nos excedemos, la queremos fertilizar todas las semanas o cada 15 días como otras plantas, y no va. En las aromáticas se fertiliza al momento de armar la maceta y después alguna cada 3 meses o cada 6 meses. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, al tamaño de la maceta y al tamaño de la planta. El sexto factor que tenemos que tener en cuenta, entonces, a la hora de preparar las macetas es la asociación de plantas. A veces queremos poner en una maceta, queremos preparar un arreglo con aromáticas y por ahí o ponemos muchas para una maceta chica o asociamos plantas que tienen distintos requerimientos o exigencias, ya sea de agua o de sustrato. Por ejemplo, hay algunas plantas que necesitan mucha humedad, como les decía hoy, y otras que necesitan menos humedad. Por ejemplo, el perejil y la albahaca son plantas de hojas grandes, necesitan mucha humedad. Esas son dos plantas, por ejemplo, que necesitan tener el sustrato siempre húmedo. Por ejemplo, también el cibulet, el cilantro, son otras dos plantas que se pueden asociar porque también necesitan mucha humedad, y las mentas y la salvia. Cuando yo digo, bueno, acá las pongo en singular, pero ustedes recuerden que hay muchas variedades, ya sea de menta o de salvia, también de perejil, también de albahaca. Esto es algo genérico y vale, digamos, para todas las variedades. Después, por ejemplo, hay otras que necesitan menos humedad, como por ejemplo el romero, el tomillo, la lavanda, el orégano. Esas son plantas que nosotros tenemos que regar cuando vemos que la tierra se secó, no antes, porque si no, no les gusta mucho la humedad. Bueno, y el séptimo factor que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. A las plantas aromáticas no les gusta el frío. Entonces, bueno, ahora estamos en verano y tenemos calor para rato, sobre todo acá en Posadas, en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos también, Chaco, toda esta zona. Y creo que ahora ya en todo el país, excepto en el sur, tenemos calor por lo menos hasta marzo o abril. Entonces no nos tenemos que preocupar por el frío, pero si no es el caso, a las plantas aromáticas no les gusta el frío. Entonces por ahí nos conviene tenerla cerca de una galería, cosa de que cuando vemos que va a caer una helada fuerte, o en el caso de los lugares donde va a caer nieve, donde va a nevar, se las pone bajo techo, entonces ahí ellas están más resguardadas y no tienen problema, digamos, con la temperatura. Otro factor, bueno, entonces esas son las siete cosas o factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar aromáticas en maceta. Recuerden que estamos hablando de aromáticas en maceta. Después las aromáticas en el jardín o en un cantero tienen quizás menos exigencias, menos requerimientos, pero esto que estamos hablando es para aromáticas en maceta. Bueno, ahora vamos a hablar de los cuidados de enfermedades y plagas. Pero tengo que decirles que si nosotros tenemos en cuenta todos esos factores de los que hablamos antes, es muy probable que no tengamos problemas de enfermedades, porque las plantas enferman de hongo o de bacterias, por ejemplo, cuando no tienen buena exposición solar o cuando tienen exceso de agua. Sin embargo, las plagas ya es algo externo que a veces no depende de nosotros, sino también depende del jardín del vecino o del, digamos,
del calor. Hay algunas plagas que proliferan mucho más por el calor, por ejemplo los pulgones, las cochinillas, las arbañuelas rojas, las moscas blancas, los caracoles, las babosas y las hormigas. Esas son enfermedades, son externas, digamos, y pueden sufrir, digamos, un ataque de las aromáticas en verano por estas plagas. Y sin embargo, el oidium, el mildium, son enfermedades, son hongos. Esas sí se pueden controlar con una buena luz, con una buena exposición, con un buen sustrato y con el riego adecuado. Eso sí podemos prevenir. Bueno, acá cómo prevenir o curar el ataque, lo que les decía recién, tener buena exposición y todo lo demás. Y acá yo les puse unas recetas de insecticidas casero para preparar en la casa y un fungicida casero. Eso después, si quieren, les cuento, ahora cuando hablamos, les cuento cómo se preparan. Pero si no, tenemos una receta que es, digamos, muy común, que es muy antigua, creo que todo el mundo que trata de tener un jardín ecológico o libre de agrotóxicos, utilizamos una cucharadita de jabón blanco rallado, diluido en 1 litro de agua, lo ponemos en un atomizador y con eso pulverizamos nuestras plantas una vez por semana o cada 10 días para el caso de prevención. Con eso prevenimos todas estas plagas de las que le hablaba recién. Ahora, si ya tenemos un ataque de plagas, ya tenemos que hacer una receta, digamos, más sofisticada, más fuerte, que es este insecticida, que es preparado con ajos, con vinagre, con aceite, jabón potásico o el jabón blanco para el caso de que no tengamos jabón potásico. Eso sería, digamos, un preparado casero. Y para el caso de los hongos, se prepara agua con bicarbonato de sodio. Esta receta les va a quedar después en el archivo que les mandamos con la bibliografía y las fotos de cómo preparar. Bueno, esto es lo que tenía para compartirles, digamos, cómo preparar las macetas. Así que ahora, si quieren hacer preguntas, si algo no les quedó claro. Marcelo, ¿podemos abrir los micrófonos? Javi, la modalidad, como siempre, bueno, hoy tenemos mucha gente nueva, celebremos a esto, que se nos sigue sumando gente con interés, con mucho interés sobre nuestra charla. A medida, hoy Manuel había hecho una pregunta, Tania tiene una pregunta sobre un potásico, que abren su micrófono, le hacen la pregunta, Fabi se responde y ahí se sacan la duda, la cierran y seguimos con otra pregunta. Hola, buenas tardes. Acá tenía hablando, no sé si me escuchan bien. Sí, lo escucho bien. Bueno, no, mi pregunta era justamente con respecto a lo último que usted estaba exponiendo sobre ¿cómo se llama? El jabón potásico, como dijo. Mi pregunta era, ¿dónde se puede conseguir eso? Porque justamente hace unos días tuve un ataque de esas plagas que usted estaba contando. Y bueno, lo único que pongo como un blanco, pero el jabón potásico no sé dónde se puede comprar, entonces por eso mi consulta. Bueno, el jabón potásico se puede conseguir, en algunos viveros venden, es más, en algunos viveros ya venden el preparado directamente, pero se puede conseguir en alguna casa de química, por ejemplo, en las casas donde venden implementos para piletas, donde venden productos para piletas, para piscinas, ahí se puede conseguir el jabón potásico. También se consigue en alguna agroveterinaria o también en algunas ferreterías, no en casi todas, pero en algunas se puede conseguir. Yo justamente esta semana tengo que ocuparme de conseguir jabón potásico, así que bueno, después ustedes se conectan la semana que viene o les dejo ahí en el grupo de WhatsApp
dónde podemos conseguir y el precio y todo. Ay, bueno, muchas gracias. Porque No. estaba investigando en internet y vi justamente que decía que hay una preparación con ese jabón especial y bueno, yo no sabía de dónde se conseguía y por eso me De pregunto. todos modos, Así que, sí. El jabón potásico tiene un componente que sirve para atacar estas plagas, pero a su vez ese jabón, el jabón blanco también tiene otro componente que también sirve para atacar las plagas. O sea que tampoco es primordial, digamos, conseguir el jabón potásico. Pero hay en algunos lugares que se consigue más fácilmente. Me parece que la diferencia también hay en la proporción. Creo que el jabón potásico se utiliza en mucho menos proporción y también se utiliza para usar, digamos, cuando uno va a preparar grandes cantidades de fungicida, de insecticida, perdón. Pero si es para algo casero, con el jabón blanco nos podemos manejar perfectamente. Buenísimo, muchas gracias. Lo que pasa también, lo que hay que tener en cuenta es que estos remedios caseros o venenos caseros no son tan eficientes como los que uno compra, un veneno agroquímico, digamos. Un agroquímico o un agrotóxico tiene una rápida acción, pero obviamente que así como mata al bichito que nos está perjudicando las plantas, mata todo lo demás. Entonces, por eso... Claro, justamente mi pregunta también iba por ese lado, o sea, otra segunda pregunta que le iba a hacer era si el uso excesivo o algo así podría dañar también a la plantita. No, si utilizamos el jabón potásico, sí, hay que tener más cuidado y hay que respetar a rajatabla las proporciones. Pero yo, por ejemplo, en mi casa tengo un limonero que está bastante, o sea, es muy atacado por los pulgones. Y yo una vez por semana le tiro, digamos, agua con jabón. A veces cuando veo que hay un ataque más masivo, le agrego unas gotitas de vinagre. O sea, hago todo el preparado que dice ahí, en esa receta, pero le pongo jabón blanco. Y funciona, pero hay que ser constante. Por ejemplo, la primera semana, cuando tenemos un ataque bastante importante de plagas, tenemos que utilizar. La primera semana le tiramos día por medio. La segunda semana le tiramos cada 2 días. La tercera semana ya le tiramos una vez a la semana y después sí, ya le tiramos cada 15 días. Pero bueno, por eso es importante tener en cuenta que es mejor prevenir que curar, como dice el dicho que conocemos todos. ¿Verdad? Si vemos que una planta está sana, que está vigorosa, bueno, tirémosla una vez por semana, una vez cada 15 días, como para limpiar las hojas y mantenerla libre de estos bichitos. Bueno, muchas gracias. Me recibió su ayuda para cuidar mis plantitas. Estoy buscando acá ¿Alguna otra preguntita? Hola, buenas tardes. Yo quería saber cuáles eran los porcentajes para preparar el sustrato. Para preparar el sustrato casero. Sí. Bueno, llegué a notar 20% de humus de lombriz y me falta turba y perlita. Bueno, la turba, acá estoy buscando la turba o el sustrato que preparamos en la casa, digamos, con materia orgánica, se utiliza el 50%. 50% sí o sí de turba. Después es el no. Entonces ahí, si queremos utilizar la tierra del jardín, ahí deberíamos tratar de oxigenar bien la tierra. Entonces, por ejemplo, la ponemos arriba de una mesa o en una carretilla o en el piso, arriba de una bolsa de plástico y la movemos bien con las manos, la oxigenamos bien, hacemos que quede bien suelta. Si tiene algunos grumitos, tenemos que apretarle bien así para que se desarme, que no quede nada y, digamos, colarla
para el caso de que haya alguna piedrita o algo. Una vez que eso está bien suelto, ahí recién le mezclamos, digamos, un poco de arena y le agregamos el humus. Pero lo ideal es agregarle, o sea, algunas hojas de árboles secos, algunas piñas y cortarlas, hacerle ubicas y mezclarla, eso es lo ideal. O si no, como les decía antes, la materia orgánica, el desecho que nos sobra de la cocina, también es ideal para preparar nuestro compost. Ya vamos a tener también una charla de cómo preparar el compost. No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Hola. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí. Yo justo cuando hablaste del jabón blanco para preparar preventivamente el ladrón un perro, no escuché. ¿En qué proporción se prepara esa agua jabonosa? El agua jabonosa es una cucharada sopera de jabón rallado, o sea, rallar el jabón blanco, es para 1 litro de agua. Ok, ese fantástico. Es entonces, digamos, un preparado bien casero para prevenir, digamos así, de mantenimiento. Y si no, después tenemos ahí la proporción en la receta que después se las voy a enviar. Ahí está bien detallado el porcentaje que se debe usar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Yo no sé si me están escuchando en este momento. Sí, te escuchamos, Fabiana. Bueno, porque estoy con la conexión inestable, me dice, tengo miedo que en algún momento se me corte la conexión, así que sí. Una pregunta tengo una lavanda que no sé si le faltó agua, como que se secaron algunas partes, pero ahora como que empezó a brotar. Esas partes que se secaron, ¿me conviene cortarlas? Sí, básicamente porque sí. Están como que en ramitas, con una parte seca abajo, pero ¿La lavanda está en maceta o está en el suelo o en algún cantero? Está en una maceta, me parece que ahora después de escuchar tu charla le voy a poner una maceta más grande, voy a volver a ponerle compost y por ahí algún fertilizante poquito como para reavivarla, porque la tuve todo el invierno. ¿Y no la podaste en invierno? No, porque no tenía ni idea. Mira, lo ideal es fijarte, como vos decís, a ver si la tierra ya no está muy compactada. Por ahí la tierra está bien, pero está muy compactada por el riego, viste, que se va lavando. En todo caso, agregale a la misma maceta, si ves que todavía tiene espacio, agregale ahí mismo. Y sí, tenés que quitar todo lo seco. La lavanda, por ejemplo, cuando necesita poda nos damos cuenta porque un gajo de lavanda, por ejemplo, si tiene 4 o 5 nudos de tallos pelados y allá arriba las hojitas verdes, nos conviene podarla bien desde abajo, dejar 2 o 3 nuditos nada más y ahí cortarla. Entonces, todos los ¿Y en esta época también, Fabiana, puedo hacerlo? La lavanda es un arbusto. La lavanda, como todas las aromáticas, que bueno, eso les voy a enseñar en la charla donde vamos a hablar del cultivo de las plantas aromáticas, son plantas que son de las cuales se utilizan las hojas, las ramas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros más las podamos, más estamos activando el follaje. Entonces, hasta un 10% podemos podar, 10% o 20% podemos podar una vez cada 2 meses o cada 3 meses en cualquier época. Pero si pasó el invierno y vos no la podaste la lavanda y tenés ramas finitas y con las hojitas allá arriba, te conviene podarla ahora sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ya no vas a poder tocarla más después. Está bien, fantástico. Entonces voy a ver si hago eso. La corto, la podo, le pongo una La tercera charla
que va a ser sobre cultivo de aromáticas, yo les voy a mostrar cómo se poda la lavanda, el romero, y cómo se podan las distintas plantas aromáticas. Algunas son bianuales, algunas son perennes, y algunas son anuales, que a veces pensamos, ay, se me muere siempre la albahaca, por ejemplo, no sé, ya como... La albahaca es una planta que, bueno, hay que podarla constantemente para que se renueve, pero si se muere, era una planta anual, o sea, tampoco nos tenemos que asustar. Entonces, lo que conviene siempre con la albahaca es que cuando se poda, con esas mismas ramitas, hacer plantas nuevas. O si obtenemos semillitas, también podemos sembrar con las mismas semillas. Entonces, esto les voy a mostrar en la tercera charla. Bueno, fantástico. ¿Cuál sería la próxima charla, perdón? Hoy es 22, el día 29, jueves 29. Jueves 29. Vamos a hablar sobre usos y beneficios de las plantas aromáticas. Va a estar mi compañera Andrea Cambas, que es fitoterapeuta, y ella nos va a contar sobre qué podemos hacer con las aromáticas. Las plantas aromáticas tienen, pero infinitas propiedades. Muchas son medicinales, otras se usan en la cosmética, otras se usan en la limpieza del hogar, pero básicamente todas tienen una propiedad de la cual podemos aprovechar. Así que Andrea nos va a estar contando el jueves que viene sobre esas propiedades. Y después, perfecto, después el tercer jueves, que no me acuerdo en este momento, pero ya sería noviembre, ahí sí yo les voy a estar contando de nuevo cómo podamos, cómo plantamos en el jardín, cómo reproducimos las plantas aromáticas. Perfecto, ¿a la misma hora? Sí, siempre los jueves a las 18 horas nos conectamos. Perfecto, gracias. Siempre está en nuestra página de la Fundación Prosperidad. Ahí nosotros compartimos durante toda la semana el link para inscribirse, el formulario para inscribirse a la charla, y después ahí mismo le compartimos también el link para entrar a la charla. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Una consulta. ¿La menta también podría ser considerada una plantita aromática o no? ¿Sí? Sí, la menta es una aromática. Hay distintas, está la menta peperina, hay una menta anisada, hay distintos tipos de menta, pero son todas plantas aromáticas y tienen también muchísimos usos y beneficios. Bueno, gracias. El cilantro también, ¿no es cierto? Sí, el cilantro también, el hinojo también, bueno, el perejil también es una aromática, la citronela, todas esas plantas yo les voy a dejar una lista después de todas las que son consideradas aromáticas y se las vamos a mandar después por mail. Está bien. Ahora, yo mi cilantro no logro que mis perros se dejen de comer el cilantro. Bueno, ese ya, ahí ya no sabría, no podría solucionarte ese problema, no sabría. No, ya sé que no, pero no sé por qué les gusta tanto. Y son aromáticas, así que... Sí, pero tengo menta adelante y no, la menta no, el cilantro se lo morfan, les encanta. ¿Y las tenés en cantero o en maceta? No, la tengo en una maceta que ya la subí arriba de uno, pero es una maceta grande, ya la subí arriba de unos ladrillos, pero se ponen en dos patas en los ladrillos, así que voy a tener que encontrar otra solución. ¿Y tenés es una maceta grande o chica? ¿Tenés espacio para...? Grande, es una maceta muy grande. Para agregarle una planta de ruda o algún copete que tiene un olor más feo para que no le ataquen? Porque se pueden, como te digo, se pueden asociar también las aras. Entonces, por ejemplo, el copete, que es una plantita con una flor anaranjada, amarilla, que se usa en el jardín, esa también es una aromática y sirve para ahuyentar los mosquitos, las moscas, y bueno,
Y también a los perros no les gusta ni la ruda ni el copete. Ah, bueno, voy a buscar entonces a ver si planto con mi cilantro. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra preguntita, vamos a ir cerrando. Y bueno, gracias por todo. Les esperamos el jueves que viene y después el otro jueves y el otro jueves y todos los jueves que ustedes quieran. Les esperamos acá por Zoom de la Fundación Prosperidad. Marce, ¿vos tenés alguna cosa para agregar? No, como dije ahí en el chat, a los que van siguiendo, nosotros después de tu charla, como todas las veces, mandamos por correo electrónico, le mandamos por mail el PowerPoint con el cual vos presentás la charla, entonces que estén atentos a su correo y que por las dudas chequeen en la bandeja de spam, porque puede que si los correos le entren ahí, tuvimos un rebote de un par, digamos, hoy cuando mandamos las invitaciones, por eso Gonzalo se lo mandó por WhatsApp, entonces el que no lo tenga, nos pide por WhatsApp y se lo reenviamos. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias por su participación siempre. Hasta luego. Hola. Chao. Bueno, hasta luego. Y entonces acá estoy viendo recién en el chat que no había visto. Se las respondo en todo caso también por mail a estas personas. Veo que hay varias preguntas. ¿Ya cortaste, Marce? Sí. Gracias. No, está bien, todavía está bien. Si yo corto, te corto vos también. Sí, no, ya se está escuchando muy entrecortado, Marce. Vamos, hasta luego, entonces me despido y les espero el jueves que viene. Dale, un gusto, chao, chao. Hasta luego.